Os damos la bienvenida a esta entrevista organizada por el Club de Inversoras, que tiene la misión de acercar el mundo de la inversión a toda la sociedad. Y justo para eso hoy contamos con Víctor Álvar González, que es el socio fundador de la primera plataforma de asesoramiento financiero independiente, que tiene a su vez la misión de acercar la inversión a todas las personas independientemente del patrimonio que tengan y sin necesidad de cambiar de banco. Además, colabora con medios de comunicación y está en el mundo del sector financiero desde hace más de 30 años. Muchísimas gracias por venir a esta entrevista y compartir con nuestra comunidad todo lo que sabes de inversión y además explicado de una forma muy sencilla, que es lo que me han dicho que tú lo sueles explicar así. Muchas gracias por invitarme y haré lo que puedas. ¿La inversión es la vía para llegar a la independencia financiera o al menos a la tranquilidad financiera? Qué bien está esa diferencia entre la independencia y la tranquilidad. La independencia financiera es complicada. Hay que partir de un cierto capital, invertirlo muy bien y lleva cierto tiempo. Es como crear un jardín. Es decir, no puedes empezar diciendo ya tengo las flores. Normalmente tienes que sembrar, hacer cosas de estas, ¿no? Esa independencia lleva tiempo, no es fácil, se puede alcanzar, pero es un proceso. Lo que sí es cierto es que si haces las cosas bien, hay un momento que empiezas a tener un backup. Es decir, empiezas a tener ahí unos ahorros que te permiten decir, pues si quiero cambiar de trabajo, tengo más tranquilidad a la hora de hacerlo. Si quiero comprarme una casa, tengo para dar una entrada. Si de repente quiero tomarme un año sabático porque lo he hecho muy bien y ya he conseguido un cierto patrimonio, he ahorrado bien, he invertido bien, ya me puedo tomar un año sabático. Es decir, esa diferencia para mí, y no lo menciona mucha gente, porque todo el mundo te pregunta por la independencia financiera, como vamos a dar el paso directo, vamos a pasar de 0 a 100, no. Hay un punto intermedio que se va creando, que es la tranquilidad que te da tener ese apoyo, esa posibilidad de hacer cosas sin el agobio de cómo pago las facturas mañana. Por lo tanto, la independencia financiera es posible, claro que es posible. Depende también mucho de lo que uno necesite para vivir, que es importante. Pero lo que es bastante asequible y en un plazo relativamente corto es lo que tú has mencionado muy bien como la tranquilidad financiera. Pero quizá mucha gente no lo sabe, ¿no? A veces nosotros lo comentamos en el Club de Inversoras que quizá mucha gente cree que no se puede alcanzar. Ya no digo la independencia financiera, sino esa tranquilidad financiera, porque se necesita de grandes patrimonios para comenzar a alcanzar ese nivel. Hombre, es mejor partir de un patrimonio importante, haber vendido un piso. A mí me preguntan el camino rápido para la independencia financiera. Hombre, si tú tienes un piso y lo vendes y colocas bien ese dinero, pues ya has dado un paso muy importante. Es un ejemplo, ¿no? Pero la gente yo creo que confunde, igual que se confunde independencia financiera con esa tranquilidad financiera, se confunde los grados de riesgo. Es decir, tú puedes, es perfectamente posible tener tranquilidad en el sentido de que tú puedes invertir. Te voy a poner un ejemplo. En España somos los reyes de los cafés de distintas variedades. Es decir, aquí tenemos desde el manchao, que es como todo leche y un poquito de café, hasta el solo. Pero entre medias tienes con leche, cortado, que tienes 18.000, vamos, metafóricamente posibilidades. En finanzas no es ni metafórico. Es decir, tú puedes jugar muy bien. Por ejemplo, puedes empezar ahorrando de una forma prudente para acostumbrarte, como cuando calientas en una carrera, ¿no? Cuando no salen corriendo a todo, pues tienes que calentar un poco, ¿no? Los cantantes cuando calientan la voz. Entonces tú puedes empezar a hacer cosas que te vayan permitir entender y asumir que para ir generando un patrimonio no hace falta que te quedes sin dormir por las noches. Entonces, según vas haciendo, te vas acostumbrando. Si tienes, sé que tiro para casa, pero si tienes un buen asesor, pues también tienes al primo de Zumosol al lado, que te dice, pues como un médico, lo que puedes hacer y lo que no. Es lo mismo, tú vas al gimnasio y vas con un entrenador personal, sobre todo si no has ido en tu vida, tú vas solo al gimnasio, sin el entrenador personal, ¿qué va a pasar? Que a la primera que cojas mal una pesa te vas a hacer daño, ¿no? Pero si vas con alguien que te lo dice, poco a poco coges confianza. Y poco a poco vas haciendo más. Y sin quererlo, al cabo de un año te vas haciendo cosas que ni habías imaginado. Aquí pasa algo parecido. Hay que entender que esto es un proceso que existen muchos tonos de gris y de blanco y de negro y de todo, y que no tienes por qué pensar que tienes que pasar de tener el dinero en un depósito, que te da muy poquito, a tenerlo en algo súper arriesgado, que te da mucho, pero que te va a quitar la vida, ¿no? Claro, dependiendo del perfil de la persona.
Mencionabas lo del asesoramiento independiente, me parece muy interesante y es algo que las personas que quieren invertir deberían conocer bien. Luego profundizaremos en eso porque de la decisión que tomen depende los resultados que puedan conseguir o incluso que lleguen a dar el paso, como decías. Y para comenzar en ese camino del ahorro y de la inversión, ¿a qué edad crees que se debería comenzar? Porque muchas veces decimos que no hay educación financiera en las escuelas y demás. También es verdad que somos los propios padres los que podemos inculcarlo en los peques. ¿A partir de qué edad crees que deberían comenzar a buscar esa libertad? Yo lo primero que creo es ser realista. Y dicen, es que la gente tarda mucho en ponerse a ahorrar. Es que es muy difícil ahorrar antes. Es decir, ¿cómo haces cuando tienes que estar pagando una hipoteca? Yo qué sé, si llevas a todos los niños a un colegio privado concertado, tienes que pagar eso también. Si les quieres llevar a mandar a Inglaterra que aprendan idiomas, es que al final es muy difícil ahorrar antes de los 40. Y ya soy optimista. Hay que ser realista. O sea, salvo que tengas opciones X, que no son las que tiene la mayoría de la gente, no se puede ahorrar hasta un determinado momento. Con lo cual, seamos realistas, no nos agobiemos. O sea, hasta cierta edad, pues si no ahorras tampoco es el fin del mundo. En parte también sueles estar ahorrando porque si has comprado una casa, pues bueno, ahí tienes un pequeño patrimonio. Pero el ahorro, que es empezar a dedicar un dinero a ahorrar específicamente, es muy difícil antes, yo diría, de los 40 y bastantes, ¿no? A partir de ahí sí, no solo es que se pueda, sino que se debe. Porque sobre todo ahora hay que ser conscientes de que tarde o temprano viviremos. Ahora mismo se aguanta el tema de las pensiones porque da muchos votos. Entonces, no se están tocando demasiado. Ya se empiezan a decir cosas, ¿no? O sé por aquí o por allá. Pero habrá un momento en que bien porque esas pensiones sean ajustadas a la baja, o bien porque los impuestos se coman tu pensión, que es otra posibilidad que va a camino de, tienes que buscar unas fórmulas de ahorro, ¿no? Entonces, antes de, yo diría, los 45 años. Es difícil, yo no reñiría a nadie porque no lo haga. En cambio, si a los 45 años no dan no les cambia el chip y dicen, vamos a empezar a tomarnos esto en serio, realmente a partir de ello sí les diría, hombre, estáis corriendo un riesgo importante de cara al futuro. Por lo tanto, yo situaría en los 45-50 el momento en el que ya hay que empezar a plantearse ahorrar, invertir, ahorrar, ser un inversor conservador, lo que sea, en serio. Y respecto a la cultura financiera, yo creo que es bueno que se enseñe desde pronto, sin la menor duda, si es que muchas veces es mucho más importante que muchas otras cosas que enseña. Todo es importante, pero está claro que eso es algo que en su vida va a ser muy importante para que si van a un banco, pues sepan un poco en lo que se están moviendo, que no les vendan cualquier cosa, que es lo que pasa, ¿no? La gente, lógicamente las entidades financieras tienen que vender sus productos, pero muchas veces no es el que más te interesa, no es el mejor para ese momento, o no entiendes la relación, yo que sé, por ejemplo, entre rentabilidad y riesgo. No es que me han ofrecido un 10%, sí, pero ¿cuál es el riesgo que hay detrás, no? Dicho esto, yo soy de los que creo, yo no sé nada de mecánica. Yo voy al taller y voy a que me arreglen el coche. Personalmente no tengo especial interés en que me cuenten si es la bujía o cómo funciona el motor de arranque o, en fin, yo, tengo tan poca idea que no sé ni poner ejemplos, ¿no? Tampoco necesariamente si voy al médico quiero aprender medicina, quiero que me curen, que me digan lo que tengo que hacer. Yo creo que estamos muy ocupados con nuestras cosas como para tener que volvernos demasiado locos en hacer varias carreras a la vez. Yo creo que hay que tener los conocimientos fundamentales de las cosas para entender. Es decir, a mí un médico me explica por qué no debo fumar y lo voy a entender, pero no he entrado en estudiar atentamente cómo afecta a los pulmones o a lo que sea, ¿no? Yo voy al taller y puedo entender que me dice, hombre, estas ruedas así, mira, es que pongo aquí un bolígrafo y es que no entra. Estas ruedas hay que cambiarlas, ¿no? Yeah. Entonces pero no quiero saber mucho más, quiero que me cambien las ruedas y quiero que el coche funcione. Entonces esa cosa de, no, es que el problema es que la gente no tiene cultura financiera, no tiene formación financiera. Sí y no. Hace falta una cultura financiera básica, pero no podemos obligar a la gente que con todo lo que tiene que hacer se aprenda en una carrera. Oye, ya estamos nosotros para eso. Y es muy sencillo. Yo soy un inversor y veo que en el banco me dan el 2% y te contrato a ti, pues quiero que como mínimo me des más que eso. Si es que tampoco hace falta saber muchas cosas. Soy un inversor conservador, pues será un poquito más que ese 2%. Algo más que ese 2%. Soy un inversor que me sobra dinero, ganas, o soy muy joven y tengo capacidad de arriesgarme y tal. Pues yo quiero ganar pues más que el IBEX y más que, quiero hacerlo y para eso
te pago. Es decir, que no tengo por qué saber cómo lo haces, quiero que lo hagas. Se busca esa solución, pero claro, en cuanto a la cultura financiera me refería más que nada a que las personas tienen que saber que invertir es necesario, porque si no, su dinero va perdiendo valor con la inflación. Entonces, es tener esa mentalidad de entender estos productos que decías de los bancos o entender incluso una nómina, que son conocimientos que normalmente no suelen tener. Entonces, basta con ese tipo de información para darte cuenta de que invertir no es una opción, es que es necesario, sea en lo que quieras invertir. ¿En qué tipo de inversiones sueles invertir o sueles recomendar? Es decir, siempre recomendamos que se invierta de manera diversificada, pero en el sector inmobiliario, en fondos, acciones, ¿cuál sería el...? Sí, lo que has dicho también es muy importante. Y entra dentro de lo que yo he dicho de esa cultura financiera básica. Pero la cultura financiera básica ideal es relativamente amplia. Tienes que saber lo que es un fondo de inversión, lo que es esa relación de riesgo y beneficio. Tienes que entender que un banco es un distribuidor y no necesariamente un asesor. Tiene un escaparate de productos, te va a vender unas cosas. Yo voy a un sitio con un escaparate y, hombre, incluso lo de los coches, que hay varias marcas, y sí tengo que entender que si voy a por un 4x4, pues si tiene X facultades, o si quiero un 4x4. ¿Y qué es un 4x4? Porque es que voy al campo y en el campo no me sirve nada un Lamborghini, necesito un Suzuki 4x4. Claro. Y eso es muy amplio, o sea, que la parte de la formación financiera necesaria e imprescindible en la sociedad es muy grande. A partir de ahí está lo que digo, que no es necesario que hagas la carrera, pero esa parte es muy, muy importante. ¿Cuál es el mix adecuado? El mix adecuado sobre todo se tiene que basar en una cuestión y es la diversificación inteligente y la liquidez. ¿Qué es? Empecemos por la liquidez. El inmobiliario, sobre todo en España, suele ser una buena inversión. Digo suele porque a veces la gente también compra en momentos de mucho calentón y luego se arrepiente durante años. Porque las subidas inmobiliarias son muy largas, pero las bajadas también. La bolsa es como mucho más, digamos, volátil, ¿no? Entonces, primero tienes que tener en cuenta que tu patrimonio es muy bueno, que una parte esté en ladrillo, pero el ladrillo es ilíquido, en el sentido que no es tan fácil vender. Tienes que negociar, tienes que, salvo si quieres vender bien, me refiero, sí. Tienes que negociar, a lo mejor tienes que buscar a alguien que te ayude, un intermediario, luego viene toda la parte de la notaría, los pagos, el no sé qué, o sea que a lo mejor te puedes tirar para vender un inmueble, en el mejor de los casos un mes, pero a veces normalmente, quiero decir, y muchas veces mucho más, pero el sector inmobiliario además, todo el mundo piensa que el precio que él decide o ella es el bueno, y entonces siempre es alto. Entonces hay que empezar a bajar, la gente empieza a bajar, el otro que está comprando está esperando a que baje. Sí, hacen el lo que más ya están. Es un baile, ¿y qué significa ese baile? Significa que la liquidez de esa inversión tarda tiempo. Tardas tiempo en tener disponibilidad. Y eso, cuidado, vale también para un fondo de inversión de gestión alternativa, no solo es el inmobiliario. Entonces, hay que tener en cuenta, tengo que tener cosas que sean líquidas, porque puedo emitir dinero rápido. Entonces, tú tienes acciones o fondos de inversión, son totalmente líquidos. Hombre, las acciones, salvo que sean de una empresita pequeñita que cotizan 4 títulos al día. Yeah. Todas las acciones de Zara o todas las acciones de Telefónica o de Iberdrola, pues no vas a tener ningún problema en dar ya no es teléfono, ya es un teclado, vas a hacer así y a los 2 minutos el valor está vendido y al día siguiente tienes el dinero en cuenta, a veces incluso más rápido. Con fondos de inversión es parecido, es decir, no es tan rápido, pero es bastante rápido. Estamos hablando de en un par de días vas a tener también el dinero. Con ETFs, que son los fondos de inversión de tercera generación que hay ahora, lo vas a tener tan rápido como con las acciones. Vas a dar tu orden, vender ETF del Eurostoxx, no sé qué, de renta fija, lo que sea, minutos vendido, en unas horas está en tu cuenta corriente. Claro, esto es una diferencia. Tú tienes de repente una oportunidad inmobiliaria, pero tienes todo tu dinero en inmobiliario, no la vas a poder utilizar. En cambio, si tienes una parte de tu dinero inmobiliario y otra parte en fondos de inversión o en ETFs o en acciones y llega un momento que tienes una oportunidad, ya está ahí. Pero mucho mejor que tenerlo en liquidez en el banco, porque sí, en el banco lo tienes en liquidez, pero no te está dando nada. Si está en un depósito no puedes hacerlo porque te van a poner una comisión por digamos, deshacer ese depósito. Con lo cual, liquidez es muy importante. Tienes que distribuir tu patrimonio de forma que una parte sea muy líquida, otra a lo mejor intermedia y otra más ilíquida, pero que merece la pena en el largo plazo. Y luego la diversificación. Se basa en la idea que puede entender todo el mundo de no poner todos los huevos en la misma cesta, que eso lo entendemos todos. Ahora bien, hay que tener cuidado.
Porque en el sector financiero se da mucho la diversificación, no sé cómo llamarla, para quedar bien. Entonces llega alguien a lo mejor con un patrimonio importante, 5 millones de euros, a una entidad financiera y le colocan, no sé, 50 fondos, que es innecesario. Porque realmente a lo mejor se puede hacer lo mismo con 10 y no necesitas meterte en tal follón. Y peor todavía, muchas veces se dice hay que diversificar porque eso reduce el riesgo, pero se diversifica tanto que es una suma cero. Es decir, en los mercados financieros, cuando sube una cosa baja otra y cuando baja una cosa sube la otra. Es decir, siempre que sube algo, si tú, que hace mucha gente y es un error garrafal y lo hacen muchos profesionales, llegan constantemente carteras, decenas de fondos que uno desequilibra al otro. Muy bien, no vas a perder dinero, pero eso tampoco lo ganas. Entonces, eso es la diversificación, y yo diría como Arguiñano, sin fundamento. Hay una diversificación con fundamento, y es que tú dices, por ejemplo, yo ahora pienso que, imagínate, la bolsa va a subir. Pero yo creo que va a subir más Estados Unidos, por ejemplo, y entonces quiero tener más ahí. Pero a la vez quiero tener algo de Europa porque puede ser algo menos volátil. Y luego quiero tener unos fondos de inversión que, siendo de renta variable, son un poquito, digamos, amortiguan un poco las subidas y las bajadas, son menos volátiles también. Pero en cambio no quiero tener China porque no pinta nada, porque no me sirve de nada. Entonces, ¿por qué lo voy a tener? ¿Por qué? Por diversificar. Entonces, tienes que diversificar poniendo cosas que tengan... También se puede diversificar entre varios fondos parecidos para que compitan. Es decir, voy a tener en Estados Unidos 3 fondos distintos, pero cada uno tiene una misión, cada uno es distinto del otro. No es que si baja Estados Unidos todos bajan, porque entonces ¿de qué me sirve tener 3? Para perderme más que con uno, ¿no? También puede pasar que estos fondos que comentabas, que puedan ser de una misma zona geográfica, contengan incluso las mismas empresas. Por supuesto. Es que ya te digo que mucha gente tiene en cartera 4 fondos en España y son iguales. Se diversifica y dentro porque tiene un nombre diferente, pero dentro contienen los mismos fondos. La única diferencia es el nombre. Entonces tú tienes que decir... Esto sin entrar en temas muy complicados, pero dentro de los fondos de renta variable, por ejemplo, están unos más conservadores, que se llaman de valor, otros un poco más agresivos, que se llaman de crecimiento. Bueno, pues hay un momento para cada uno. Si tienes en el mismo momento los dos, muchas veces uno descompensa al otro, por decir así. Pero ese no es el más grave, porque puede tener cierto sentido tener los dos mirando a largo plazo. Lo que no tiene ningún sentido es estar en un momento, por ejemplo, totalmente invertido en renta variable en una parte de la cartera y en la otra totalmente conservador. Es decir, si tú piensas realmente que la bolsa no va a ir bien, puedes tener algo de renta variable, porque no tienes la subida que vas a acertar. Entonces es bueno tener cierta posición. Pero ¿para qué tanto? Entonces, pues no, porque hay que diversificar. Muchas veces eso es una excusa para que no trabaje el asesor o el gestor. Te dicen, tú que eres equilibrado o cartera balanceada o equilibrada, lo que sea, pues 50% renta fija y 50% renta variable. Y ya está. ¿Qué pasa? Que entonces el gestor no hace nada. Siempre, no, es que tú eres equilibrado. No, equilibrado significa que yo no me gusta coger ni mucho riesgo ni poco riesgo. O sea, poco riesgo cuando sea necesario, mucho tampoco en general. Pero si el mercado, como en 2023, noviembre de 2023, llega la inteligencia artificial, van a bajar los tipos de interés, hombre, es el momento de poner carne en el asador toda, no porque eres equilibrado, no eres un inversor agresivo. Por lo tanto, hay que entender las cosas no como una excusa para no trabajar, sino como una orientación del inversor para lo que su perfil de inversión, su perfil de riesgo admite hacer. Y la diversificación con fundamento. ¿Tengo 3 fondos iguales? No. Tengo 3 fondos que invierten en la misma zona geográfica, pero los tengo porque cada gestor es distinto y quiero ver quién lo hace mejor. Claro, es que mucha gente ve la diversificación así, pues bueno, voy a comprar acciones de diferentes compañías o incluso para estar más diversificada, un fondo que tiene muchas acciones o aún mejor, varios fondos, como decías, pero puede suceder esto que decías, ¿no? Que tengan las mismas compañías o que opten por esta opción de que sea mixto, ¿no? La mitad fijo, la mitad variable y no se le pueda sacar todo el partido que se podría sacar si estuviera bien analizado, adaptado a lo que necesita. Lo que debe ser mixto, eso sí, es importante, es la cartera. Los fondos mixtos es como un motor, esto lo van a entender que entienda un poco el motor y lo haya hecho que no entiendo mucho. No quiero fardar de... Pero... Ninguno controlamos. Bueno, más, porque seguro que hizo algo que alguien que sepa ir a ver lo que está diciendo, ¿no? Pero imagínate un motor en mono, o sea,
que no hay piezas, que es todo dentro de un cascarón, ¿no? Pues es mucho más difícil de en un momento dado, yo qué sé, entender que lo que falta es el agua o el aceite, ¿no? Entonces, ¿por dónde lo meto, no? ¿De dónde pongo agua y dónde pongo aceite? Pero el fondo mixto es un producto para ocasiones muy concretas. Lo que tiene que ser mixta, es la cartera. Y tienes que tener tu parte renta variable, tu parte renta fija, tu parte liquidez, y según sea el mercado vas a tener más o menos. Pero de alguna manera puedes actuar sobre la zona que está mal. Es decir, que si tú tienes un fondo mixto y lo que baja es la bolsa, pero para reducir esa posición tienes que vender todo, porque en el fondo está la renta fija, está todo. Entonces tienes que tener piezas separadas que tú puedas jugar con ellas. Y muy importante, aunque no es habitual en los inversores más conservadores o ahorradores, pero hay una cuestión también de diversificación que es importante. Y es que hay mucha gente que dice, no, como el índice SP500, por ejemplo, que es a lo mejor el más importante en Norteamérica y probablemente del mundo, a la larga siempre sube, es decir, que si tú coges periodos de 10, 15, 20 años siempre sube, pues yo me siento ahí y ya está. Eso está bien en teoría. ¿Cuál es el problema? Quiero saberlo. A ver cuál es el problema. Pues muy sencillo, que entre medias puede tener caídas, que es un hecho, del 20 y tantos % en un año, 2022, sin ir más lejos. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo está preparado para ver cómo su inversión cae un 25% un año. ¿Y qué hace la gente? Primero espera, le dicen, no, pues esto a largo plazo siempre sube. Y es verdad. Pero luego está la psicología de las personas. ¿Qué ocurre? Que cuando cae un 5, ya me han dicho que esto no hay problema. Y además 5 normalmente no es motivo para vender, obviamente, ¿no? No es necesario. Cae un 10 y empieza a doler. Cae un 15 duele mucho. Cae un 20 no puedes dormir. Entonces, ¿qué pasa? Que se malvende. Se acaba malvendiendo. Algo que en teoría está muy bien se convierte en una pesadilla. ¿Por qué no? Si ves una situación en la que las cosas van a estar mal una buena temporada, no una semana, pero una buena temporada, ¿por qué no bajar ese riesgo? ¿Por qué no decir, bueno, pues tengo la mitad? Así si cae, solo sufro la mitad. Te cuento una anécdota. Había un banquero, yo creo que era JP Morgan, que el nombre de la compañía viene porque se llamaba así el que la fundó, y era un especialista en bolsa este hombre. Y entonces le vino un inversor y le dijo, JP, yo ya sé que si tengo todo mi dinero en renta variable en bolsa, para la gente que no conoce esta terminología, básicamente en bolsas de valores, en acciones, para entendernos, sea vía fondos. Si tengo todo mi dinero en renta variable, sé que a la larga voy a ganar mucho más. Pero yo y lo he hecho, he puesto todo mi dinero en renta variable, pero desde que lo hice no duermo bien. ¿Cuál debería ser el porcentaje de bolsa que debo de tener yo en mi cartera? Y el otro me miró y le dijo, tú empieza a vender. Y el primer día que duermas bien, ese es tu porcentaje. Entonces, claro, tú lo que no puedes hacer es decir, no, es que eso lo pueden hacer ciertas personas. Y segundo, muy importante, el SP500 es un índice muy bueno, o el MSCI World, me da igual. Pero no ha habido, te digo por ejemplo, hablo de lo que recuerdo perfectamente de memoria, pero se podría ir mucho más atrás. Desde el año 2000, o sea, de lo que va de siglo, y ha sido lo que va de siglo ha sido excelente para la bolsa norteamericana, que por supuesto es hiper recomendable, pero el SP500 solo ha habido 3 años en los que ha conseguido 3 años seguidos ser el número 1. Aunque parezca mentira, durante muchos años ha habido otros. Por ejemplo, las materias primas. Ahora estamos hablando, cuidado, para gente que le gusta invertir, ¿eh? Estamos hablando ya de tomar riesgos. No quiero que nadie interprete esto como un tipo de activo en el que, por eso insisto, que meterlo todo en una cosa, el SP500, por ejemplo. Pero aclarado esto, el oro ha superado el SP500, los mercados emergentes, los bonos, incluso tener el dinero en una cuenta corriente, en 2018 era mejor que tener el SP500. En 2022 el SP500 lo hizo fatal, era mejor cualquier monetario. Es decir, que hay periodos que a veces duran bastante tiempo en los cuales no es el mejor índice. Es más, esta comparativa te la hago por grandes activos. Si cogemos sectores, por ejemplo, el Nasdaq, que es el índice tecnológico, ha batido yo creo que siempre al SP500 en los últimos 20 años. Con lo cual, no es siempre el mejor y sobre todo, y muy importante, no todo el mundo está capacitado para decir, me siento en un índice y ala. No, porque el ala de repente un año entero te tiras perdiendo, acabas mal vendiendo, sufres, etc. Por eso nosotros tenemos un lema que rentabilidad sí, pero protegiendo el patrimonio. Y cuando dices rentabilidad sí, pero protegiendo el patrimonio, estás también diciendo rentabilidad sí, pero durmiendo tranquilo.
Claro. Protegiendo la salud, diría yo también. El estrés financiero a mucha gente le puede hacer mucho daño, ¿eh? Es que tan importante como los números es esta parte de la psicología. Yo sí conozco a muchas personas que les ha pasado eso y dicen, no, que voy a largo plazo. Pero luego, lo que decías, un 5%, un 10%, bueno, no pasa nada, que yo ya hacía intención de esto, pero en un momento dado, ¿y si ahora no es como siempre? Les entra el miedo y... Es humano, es humano, igual que es humano comprar cuando todo el mundo compra y vender cuando todo el mundo vende. Y tenemos que ser realistas, o sea, tenemos que saber en dónde nos movemos. Entonces, pero no hay por qué, no hay ningún problema. O sea, es como todo. Los mercados son como los mercados de frutas o de verduras, es decir, hay fruta de temporada. Y hay momentos en los que ves claramente 2022, un año que la gente lo ha pasado fatal, va a caer todos los bonos, las acciones, todo. Si sube la inflación, cualquier asesor mínimamente formado sabe que van a caer los bonos porque suben los tipos de interés. Y si hay una guerra en Europa, pues también hay motivo para que caigan los mercados, aunque luego esa guerra no acabe en una guerra nuclear, pero por lo menos hay que tomar precauciones y cosas que son de puro sentido común no se hacen. Entonces, no es que es para el largo plazo. Claro, eso también tiene una parte un poco más oscura. Y es que, a ver cómo lo explico fácilmente. Fondos de renta fija, que gente conservadora lo ha pasado muy mal en 2020. El fondo de renta fija normalmente es un buen producto para el inversor conservador, excepto cuando sube la inflación. Si a Rusia la sancionan y deja de vender materias primas de todo tipo, se reduce la oferta, las materias primas son mucho más caras, el petróleo es más caro, el gas natural es más caro, lo que vivimos en 2022. Esto, como todo el mundo lo ha vivido, no hablo de nada que no se pueda entender. ¿Qué ocurre? Que eso es malo para los fondos de renta fija porque sube la inflación. Pero ¿qué ocurre? Que si una entidad financiera tiene un cliente en un fondo de renta fija, está cobrando una comisión esa entidad financiera del aproximadamente 1 y pico %, a veces más. Si hace lo correcto, que es decirle, vende ese fondo, traspasa, quiero decir, y llévalo a un fondo monetario o a una letra del Tesoro, que es lo que había que hacer en 2022, la comisión de esa entidad financiera baja de forma dramática, porque un fondo monetario cobra un 0,20 o un 0,30%. Es decir, pasas de cobrarle al cliente en el fondo de renta fija el 1,20% a cobrarle al cliente solo un 0,30%. O sea, imagínate el desastre que es mirado entre miles de clientes. Bueno, desgraciadamente en una situación así, no todas las entidades financieras han hecho lo que tenían que haber hecho, que es decir a sus clientes, señores y señoras, sube la inflación. Cuando sube la inflación, los bonos sufren mucho, los fondos de renta fija pierden, como pasó, caídas del 12, 15%. No suele ocurrir, pero cuando es tan evidente que se van a subir los tipos de interés, que sube la inflación, diles a tus clientes que compren fondos monetarios. Pero claro, eso para la entidad financiera es un palo a la cuenta de resultados brutal. Renta variable lo mismo. A ver, que hay una guerra en Europa, que interviene Rusia indirectamente con la OTAN. Se pelea Ucrania, pero es una guerra entre dos poderes, es obvio. Es una situación muy arriesgada. Luego ya, pues afortunadamente entre comillas, porque ha muerto muchísima gente, pero se quedó confinada a un territorio. Es como antiguamente cuando los ejércitos decidían pelearse en una zona concreta, pero era un enfrentamiento entre la OTAN, entre Estados Unidos y Europa y Rusia, a través de un país interpuesto. Entonces, ante una situación así, ¿cómo no le dices a tus clientes que tienen que reducir su riesgo? Pero claro, el ejemplo que te he puesto yo de los bonos palidece comparado con el de las acciones, con de la renta variable, con las acciones. Un fondo de renta variable cobra de media más del 1,5%, incluso un 80%. 1,80% de comisión anual recurrente. Si tú llevas a tu cliente, las entidades que viven de esas comisiones, las que no son independientes, llevas a tu cliente al monetario, le dices, vete al monetario, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa entidad cierra, porque es que se queda sin comisiones. Por eso es tan peligroso que tu asesor sea un comisionista. Si tu asesor vive de cobrar comisiones de los productos que recomienda, nunca te va a recomendar el más barato. Tiene lógica. Y me gustaría que habláramos de esto porque, claro, si tú inviertes, si un inversor o una inversora invierten en productos con una alta comisión, es rendimiento que se va descontando del posible beneficio que pudiera tener y más, y va en contra del interés compuesto. A la larga, Absolutamente. La rentabilidad que dejan de tener es considerable. Por lo que es importante escoger productos con una baja comisión
o a través de asesoramientos como el que realizáis vosotros, en que tenéis muy en cuenta este tipo de comisiones que restan esa rentabilidad. ¿Qué te llevó a crear una plataforma? Bueno, la primera plataforma de asesoramiento financiero independiente. Pues eso fue... Esto que dices es importantísimo, porque imagínate lo que es un 1% todos los años, que se dice rápido, pues a lo mejor lo que te va dentro de poco un depósito, ¿no? Entonces todos los años 1% es mucho, y luego si quieres lo hablamos, pero hoy en día es muy fácil saltarse eso, porque en España se ha creado una puerta para pagar menos comisiones brutal. Primero quiero aclarar, nosotros plataforma me parece bien, pero somos sobre todo una empresa de asesoramiento financiero, suele llamarse plataformas a entidades que venden fondos. Y nosotros no vendemos fondos, nosotros ayudamos a la gente a elegirlos, a seleccionarlos, desde la independencia, es decir, sin cobrar ninguna comisión de esas entidades, porque pensamos que hay un conflicto de interés. Es lo que te decía antes, si yo vivo de las comisiones, querré que mis clientes paguen las mayores posibles. Nosotros les hemos quitado ese problema y hemos dicho, yo a usted le cobro una cantidad normalmente bastante reducida, pero que además se la ahorro en comisiones, porque como yo no vivo de las comisiones, me puedo dedicar en cuerpo y alma a que usted compre fondos más baratos, con lo cual indirectamente, aunque usted a mí, a nosotros, a Nextstep nos esté pagando, nosotros le estamos reduciendo la factura de comisiones porque estamos trabajando para usted para que gaste menos. Con lo cual, al final, muchas veces sale gratis, incluso primer, segundo año puede ser gratis. Dicho esto, ¿por qué se me ocurrió hacerlo? La verdad es que esto hablamos del 96, o sea que hace muchísimo tiempo. En aquel momento yo me di cuenta de que los fondos de inversión se iban a convertir en un activo per se. No sé cómo explico esto. Había acciones, había bonos, todo esto más o menos todo el mundo lo puede entender, las típicas acciones de Telefónica, el Santander, lo que fuera, y la gente invertía o en esas acciones o en las telefónicas, como las Iberdrola, las Unión Fenosa, que había todo, o unos fondos que eran pocos, había 4 o 5 fondos de inversión. Pero viendo lo que pasaba afuera, yo me di cuenta que los fondos de inversión iban a crecer muchísimo, iban a empezar a convertirse per se en un activo. O sea, acciones, bonos y fondos, que es lo que hay ahora. Y entonces lo que me di cuenta es que los fondos iban a necesitar los mismos servicios que las acciones y los bonos. Es decir, igual que se analizaban acciones para recomendarles, había que analizar fondos, porque entonces habría que analizar fondos para la gente, para que la gente supiera cuál comprar. Entonces, y lo mismo con los bonos, o en este caso serían fondos de renta fija. Entonces me di cuenta que sobre los fondos de inversión se crearía una industria de asesoramiento, de intermediación, porque hay que comprarlo en una plataforma, y entonces esa es lo que no estaba hecho, ¿no? Entonces, claro, yo desgraciadamente no tenía dinero para montar la intermediación, lo que sería la plataforma que los compra y los vende, no quiero dar nombres, pero bueno, básicamente eso lo han hecho. Además, sí pensaba que lo harían las entidades financieras. Donde había un hueco era en asesorar a la gente para que eligiera sus fondos de inversión. Es decir, la gente, según empezar a ver muchos fondos, fíjate, ahora hablan en España más de muchísimos. 15.000. Entonces, la gente para elegir fondos necesitaría a alguien. Y esto es lo que yo vi en aquel momento, ¿no? Entonces, segunda derivada. ¿Cómo se van a fiar de mí si yo tengo un producto que se llame Víctor? O que se llame Nextstep, pues en aquel momento Profim, que es la empresa que yo fundé. Se llama Profim Análisis y Selección de Fondos, se dedicaba a eso. Entonces, ¿cómo se van a fiar de mí? Y es que no entendía. ¿Cómo todavía ocurre esto? Si yo lo que digo es de vender, claro, para mí mi fondo será siempre el mejor. Si yo ¿qué es lo que hacen los bancos? Intentan vender su propio fondo. Claro, si yo tengo mis fondos, pero es normal, no pasa nada. Pero ¿cómo decir que soy un asesor? Un asesor tiene que estar libre de polvo y paja. Pero ahí sí que es donde yo creo que es donde falta la cultura financiera que decíamos al principio. La gente tiene que entender, si el servicio es gratuito es porque es a lo mejor por otro lado. Claro, no tiene por qué ser ese producto el que te están. Pero no es por otro lado, sino que además no tienes necesariamente lo mejor para cada momento. Me explico. En esto, que es lo que yo me di cuenta en el 90, hay especialistas. O sea, si tú vas a invertir en Norteamérica, lo normal es utilizar una gestora norteamericana especialista. Si vas a invertir en el Nasdaq, una gestora americana especialista en tecnología, o irte al índice, no digo que no, pero si vas a invertir en China, si vas a invertir en bonos, en todo hace falta también elegir a cada especialista. Los fondos son pequeños especialistas. Entonces, en definitiva, lo que creé es una empresa que analizara y seleccionara fondos para la gente, diera la confianza de que yo no tenía producto propio, que yo elegía lo mejor del mercado para ellos. Y posteriormente, ya en Nextstep, hasta el punto de no cobrar, de conseguir esa total independencia que es aquella en que el asesor no cobra de los productores.
Si yo vendo lavadoras, a ti no te cobro nada, pero te voy a vender las lavadoras que yo represento. Entonces, esto es peor todavía porque es salud financiera. Es decir, esto es importante y lo va a entender todo el mundo fácilmente. Para que te hagas una idea, en España es como si los médicos fueran los dueños de la farmacia y tuvieran participación en los laboratorios. Me explico. Tú vas a un médico y confías, porque ese médico, si tú necesitas aspirina, pero tienes una úlcera, te va a dar Gelocatil. No más paracetamol, no quiero hacer publicidad de nada, pero como no es mi sector. Entonces, claro, el médico tiene la confianza de que si tú le dices, me duele mucho, tengo migrañas, la aspirina, y él dirá, la aspirina es lo más potente, pero cuidado, pero tú tienes una úlcera, no, pues entonces tienes que tomar paracetamol. Pero si el médico fuera el mayor accionista de la empresa Bayer, o sea, de la aspirina, y además fuera el dueño de una farmacia que solo vendiera aspirinas, te diría que compres aspirinas. Así es desgraciadamente la vida. Entonces, bueno, por eso no lo hacen los médicos, porque tienen una ética. Pero es que en el sector financiero español, cada banco vende lo suyo con independencia, que sea lo que tú necesitas. Y nunca te va a decir mejor esta otra cosa. Y esto incluso en banca privada. Ya puedes tener dinero. Ahora te contaré algunas anécdotas, si quieres, luego sobre la falta de independencia de la banca privada, que es brutal. Entonces, a ver, ¿cómo te vas a fiar de alguien que solo vende aspirinas? Es que entonces te va a recomendar aspirinas para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago. Hay un conflicto de interés. Para el colesterol. Entonces había que eliminar ese conflicto de interés. Y eso que tú dices es vital. La gente tiene que entender pocas cosas, pero hay algunas que son casi como de supervivencia si vas a ahorrar. No digo invertir, ahorrar. Estamos viendo casos, hemos visto ahora con lo de la renta fija, de temas de puro ahorro, en los cuales, por ejemplo, los determinados fondos garantizados se le han colocado a la gente no sabía los pros y contras que puede tener tema de la liquidez, por ejemplo, que hemos hablado antes, y han comprado un producto que han estado 5 años enganchados, pagando unas comisiones brutales y viendo cómo se perdían oportunidades. Entonces esto, yo creo que casi no sé si diría la primera, pero dentro de ese trilogía de las cosas que tiene que saber cualquiera que vaya a ahorrar, la primera es: un comisionista no es un buen asesor. Un comisionista no es un buen asesor, es un comisionista. Un asesor es un asesor y un comisionista es un comisionista. Y por eso la Unión Europea está haciendo todo lo que puede para marcar esa diferencia. De momento, lo único que ha conseguido, imagínate, hay un lobby bancario brutal para no perder todas las comisiones que eso supone para agentes, asesores, gestores, tal, pero la Unión Europea lo que de momento ha conseguido es que cuando alguien diga que es independiente, no puede tener producto. Para decir eso y vender eso y decirlo en publicidad y todo eso, no puede tener producto propio, tiene que elegir lo mejor del mercado y no tiene que cobrar comisión de los productos que recomienda. Y ahora, así como en Estados Unidos, esto es el 50% del mercado, en Inglaterra, en Suiza, en Suecia, en España ahora mismo, esos somos minoría los que trabajamos así. Pero bueno, la verdad es que la Unión Europea poco a poco va empujando a eso porque se ha dado cuenta de que hay un conflicto de interés que a la gente le cuesta dinero y rentabilidad, como hemos visto antes. Es muy lógico. Entonces, vosotros lo que hacéis es asesorar a la persona acerca de qué tipo de fondo, únicamente fondos o fondos, acciones, fondos, ¿no? Lo que es el 96 es lo que estáis haciendo ahora. Asesoráis y no tienen por qué cambiar de banco. Pueden ser fondos que ofrezca su propio banco. Siempre tenéis en cuenta las comisiones, bueno, todo a beneficio del inversor o la inversora. Esto es importantísimo, de no tener que cambiar de banco, porque nosotros pensamos que no tenemos nada contra los bancos. Los bancos hacen su papel. Lo que es muy importante, nosotros a quien sustituimos es al no asesoramiento del banco. Es decir, yo no pretendo que usted cambie de banco o de bancos. Lo que yo le digo es que su banco no es un buen asesor porque es un comisionista. Le propongo que su asesor esté fuera. Y su asesor, nosotros, Nextstep, tenemos un algoritmo que nos ha costado muchísimo dinero y controlamos todo lo que ofrecen los bancos. Es decir, sé perfectamente lo que ofrece su banco. Y le conozco a usted, con lo cual le voy a decir qué es lo que le interesa de su banco. Pero no necesito que se vaya a ningún lado. ¿Para qué? Esto lo hacen los asesores no independientes, te dicen cambia de banco y vente con el que yo trabajo para cobrar la comisión. Claro. Pero nosotros, como no cobramos ninguna comisión, no obligamos a la gente a cambiar de banco. Entonces, básicamente, asesoramos
patrimonios de cualquier nivel, ahora sí que lo comentamos, porque lo hacemos como Netflix. Es decir, tú tienes una suscripción, entonces si puedes pagar muy poquito, puedes pagar un poco más si tienes un asesor personal, pero nunca te obligamos a cambiar de banco. Con lo cual, nuestro lema es: yo me pongo en tus zapatos y sustituyo la parte que te falta en el banco. Porque en el banco es que el banco da seguridad, tiene el fondo de garantía de depósitos, tiene fondos, hay muchos bancos que tienen plataformas grandes de fondos, el problema es elegirlo. Entonces yo no te digo cambio de banco, yo te digo que yo te ayudo a hacerlo. Que te voy a cobrar una pequeña comisión, en nuestro caso trimestralmente son 70 euros del servicio más barato, pero es que no es mucho comparado con la diferencia de rentabilidad. Además, eso te lo voy a probablemente ahorrar porque te voy a buscar dentro de tu banco o incluso proponerte plataformas donde hay fondos mucho más baratos, que eso es muy importante, y te voy a ayudar a invertir y sabes que yo puedo equivocarme, pero siempre sin mala intención. O sea, no para venderte algo, porque mi interés es el tuyo. Y es verdad, es que no tengo otro interés que tú mantengas tu suscripción conmigo porque estés contento o contenta con lo que estamos haciendo. Es cierto que hay gente que dice, bueno, ya, pero yo no quiero que me asesoren porque yo no tengo tiempo de comprar y vender fondos, aunque solo sea cada 2 o 3 meses, pero no quiero tener que estar moviendo. Y también os podéis encargar vosotros. Claro, nosotros tenemos acuerdos con entidades para, sin cobrar de esas entidades por colocar nada, por supuesto, la independencia está certificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y controla de que quien dice que no está cobrando de las entidades no lo hace. Lo que sí hacemos es que le seleccionamos entidades en las que si abren cuenta ahí, esas entidades tienen unas carteras en las cuales se hacen lo que nosotros les digamos. Asesoramos a esas entidades para que en esas cuentas se haga lo que nosotros hacemos. Es decir, que en definitiva el cliente tiene una gestión de su cartera que sigue al euro lo que decimos nosotros. Por lo tanto, el que le gusta invertir, pues oye, directamente se coge el asesoramiento, no cambia de banco y recibe nuestros consejos, nos pregunta lo que sea. Si es alguien que por el contrario quiere tener su dinero, sus ahorros, quiere que eso esté supervisado, dirigido por un asesor independiente, fiable, porque no es un colocador, un comisionista, pues entonces abre cuenta en una de estas entidades y tiene la garantía de que se va a hacer lo que nosotros digamos, que como digo no llevamos ninguna comisión. El otro día en una cena nos decía una compañera, es que yo hace tiempo que estoy escuchando que lo de invertir es muy importante, yo lo quiero hacer, pero me cuesta dar el paso. Pues quizá, iba a decir otra vez plataformas, quizá Next Step puede ser una solución para ayudar a la comunidad de ahorradoras y de inversoras a dar el paso. De hecho, vais a tener un descuento exclusivo para que podáis probar esta solución que quizás sea lo que necesitáis para dar ese paso. Y antes de finalizar, me gustaría que nos dijeras cómo ves el mercado en los próximos años. Esta pregunta tenía años es complicado. Años es complicado, porque la realidad es que en años pasan muchas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, en términos generales, la parte de renta variable, vamos por partes. En años con ese lo veo razonablemente bien por un motivo, y es por la llegada de la inteligencia artificial a la economía. Y hablo de la renta variable de las bolsas, sobre todo determinadas bolsas. Entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia artificial es como cuando llegaron los ordenadores. Cuando llegaron los ordenadores, llegaron a las casas, llegaron a las oficinas y cambiaron todo. Ahora lo que nos va a llegar son unos algoritmos que van a estar adaptados a nuestras actividades. Es decir, que vas a tener un algoritmo para si tú tienes un negocio de X, que te va a hacer ciertas cosas. Es decir, que vamos a pasar de tener unas herramientas con un teclado y tal, que eran muy útiles, a tener una especie de asistentes que aprenden además, aprenden solos. Esto es una revolución que va a suponer una mejora enorme en la productividad de las empresas, porque si tú pasó con los ordenadores, no entramos en si luego generan o no desempleo, inicialmente sí, luego se equilibró, pero los ordenadores lo que hicieron es que la productividad de las empresas, es decir, lo que son capaces de producir en un determinado periodo de tiempo, claro, no va a tener nada, imagínate tener que hacer todo a mano o hacerlo con un ordenador, ¿no? Y tener una hoja Excel o lo que sea, programa de contabilidad. Entonces, los ordenadores cambiaron la productividad del mundo empresarial y la inteligencia artificial cambiará la productividad, aunque llevará su tiempo, del mundo empresarial también. Por lo tanto, en el largo plazo somos optimistas con respecto a los mercados, concretamente de renta variable. Ahora bien, en el corto plazo, cuidado, porque cuando nosotros en 2023 y inicios de 2024, aunque ahora todo el mundo lo niegue, todo el mundo decía, digo en el sector, la mayoría, lo que llaman el consenso de analistas, que hay que ser prudentes, hay una burbuja, está todo carísimo.
y la inflación va a estar alta mucho tiempo. Y los que decíamos que no veíamos eso, es decir, la inflación alta mucho tiempo, la inflación está bajando. Te hablo de finales, mediados de 2023. La inflación está bajando. ¿Por qué va a quedarse alta por mucho tiempo? La tendencia es a la baja. La inteligencia artificial decían que era humo. ¿Cómo iban a estar caras las tecnológicas si estaba llegando la inteligencia artificial? Y ellas son las primeras beneficiarias. Entonces el relato en las redes, en las entidades, porque el consenso en finanzas es peligroso. El consenso en otras cosas puede estar bien, a lo mejor en medicina. Pero en los mercados es muy habitual que el consenso se equivoque. En los mercados, en bolsa, imagínate que es un circuito cerrado. Para que uno gane un 30%, 3 tiene que perder un 10%. O sea que cuidado con lo de me apunta a lo que hagan los demás. Y esto estamos viendo en un caso así que a nosotros sí nos preocupa y estamos tomando medidas al respecto. Es decir, si nosotros en 2023 y 2024 éramos el verso suelto porque decíamos la inflación va a bajar, bueno para la renta fija y para la bolsa, llega la inteligencia artificial, genial para la bolsa, genial para las tecnológicas, y éramos los raros, ahora todo el mundo se apunta a ese relato. A mí eso solo ya me preocupa. Por otra parte, cuando todo el mundo se apunta a un relato, es que ya están los precios. Es decir, si todo el mundo ahora habla de la inteligencia artificial, si todo el mundo habla de que bajan los tipos de interés, en Europa sí, pero se sabe ya. Es decir, que ¿quién no sabe que la Fed le quedan ya relativamente pocas bajadas de tipos? ¿Quién no sabe que el Banco Central Europeo tiene que bajar los tipos de interés? Sí, aquí todavía puede haber cierto margen, pero porque yo creo que van a bajarlo más de lo que ellos piensan, por otros motivos. Entonces, la renta variable en el largo plazo, sí, sobre todo por la implantación de la inteligencia artificial, no en Google, en todas las pequeñas empresas, en las medianas, en los bancos, en las compañías de seguros, el aumento del consumo de electricidad por los centros de datos. O sea, hay una revolución industrial que viene con inteligencia artificial, que es bueno para la bolsa en el largo plazo. En el corto, cuidado cuando todos los que anunciaban la burbuja, la crisis, el fin del mundo, las incertidumbres, el miedo, ahora han cambiado de relato. Y esa es la primera señal de que hay que tener cierto cuidado. ¿Que no hay que invertir? No. Hay que invertir de otra manera, hay que ser oportunista. Vas a tener probablemente un 2025 positivo, pero entre medias va a haber correcciones. Precisamente porque de alguna manera también entra mucha gente que no está acostumbrada y entonces se asusta poco que baje el mercado, entonces el mercado baja mucho. Va a haber muchas oportunidades, pero no puedes, por resumirlo, en renta variable 2023, 2024 eran para sentarte y disfrutar del paisaje. 2025 ya tienes que ser oportunista. Tienes que sentarte, pero tienes que tener liquidez para si cae el mercado comprar. Cuando ha subido mucho está todo el mundo eufórico, qué bonito todo, no sé qué, que trap, vende algo para tener liquidez. Es un mercado más de cierto trabajo en renta variable. En renta fija, el escenario es bueno porque los tipos de interés en Europa van a seguir bajando, con lo cual el mensaje muy importante: letras del tesoro, depósitos, fondos monetarios, pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, ya empieza a ser un pan de, digamos, de ese que le quita, del sí, que ya tiene menos chicha, ¿no? Pero es que van a dar menos. Entonces tienes que buscar, y esto es importante, no hace falta hacerse una cartera de inversión que no puedas dormir. Tú puedes tener una cartera de inversión que el 80% sea muy tranquilita, que te dé un 3%, y luego un poco de renta variable, jugar con una parte que te va a dar un extra y que te vas a poner en definitiva a lo mejor en el 4%. Entonces, eso es perfectamente posible y durmiendo perfectamente tranquilo, porque la alternativa es quedarte en un depósito que el banco hoy te da el 2, mañana te va a dar 1,5, luego el 1 y ya veremos si luego nada. Bueno, vaya masterclass la que nos ha regalado aquí Víctor Álvaro González, socio fundador de Nextstep. Como decíamos, tenéis un descuento exclusivo si queréis probar esta solución para las personas que quieren invertir, y muchísimas gracias de parte de todo el club de inversoras mujeres que queremos ir ganando terreno aquí en el mundo de la inversión. Me parece estupendo que así sea, y muchas gracias a vosotros por la entrevista, un placer.